Últimas noticias. Actualidad. Economía. Finanzas. Macro. Bueno, aquí estamos en la conexión macro. Hoy os traigo 5 imágenes, creo que muy interesantes para hacer ese repaso a los fundamentales, al ciclo económico, a la macro. Así que vamos a empezar ya por la primera de las imágenes. Vamos a ver más muchos ratios, creo que interesantes. Ahí tenéis, ya en pantalla. Pero como siempre, vamos a pedirle al señor W, al productor, que lo ponga en grande para que lo podáis ver mejor y vamos a analizar. Es básicamente la bolsa en términos de oro, para que veáis cómo parte de las subidas es de evaluación de la divisa. Es un gráfico que a mí me encanta, ahí lo tenéis, claramente, las bolsas, stocks, en este caso SP500, pero no en términos de dólar, sino en términos de oro. Fijaos cómo seguimos muy por debajo del .com, del pico tomado en el año 2000. Tremendo, es que cambia mucho el panorama si comparamos el gráfico normal, como lo medimos siempre en dólar, o medirlo en términos de oro, que es el dinero duro, que no se devalúa. Y bueno, ya ni que ser tiene que si lo comparamos en términos de Bitcoin es una tendencia bajista brutal, ¿no? Pero siempre creo que es nutritivo, no solo tendemos a pensar solo en términos de dólar, pero es interesante verlo en términos pues de otros activos, sobre todo activos reales, como puede ser el oro o Bitcoin. Bitcoin es verdad que es demasiado emergente desde mi punto de vista para poder denominar a un precio de activos, pero a mí hay una modalidad que me gusta mucho, que es ver el precio en términos de horas trabajadas, que es lo más real, es la capacidad que tenemos todos los seres humanos. Entonces, a veces hay que quitarse esa careta de verlo en términos de dólar y hacer esta clase de ejercicios y por lo menos verlos en términos de oro. El oro, para que lo sepáis, en términos nominales ha subido desde el año 2000 un 8%. Que no está mal, muchos daban por muertos el oro y desde luego ha protegido más que de sobra frente a la inflación. Y fijaros cómo, vemos que en términos seguimos muy por debajo de la crisis .com. Y vamos a ver, ¿no? Siempre en comparación al metal, muchos analistas ya hablan de que vamos a estar en un superciclo de commodities y, sin embargo, en una década perdida en activos de riesgo. En este caso hablamos de los índices bursátiles. Luego hablaremos de los flujos pasivos, de la inversión pasiva, en un par de imágenes, pero ahí os lanzo la pregunta. ¿Creéis que vamos a ver mejor desempeño del oro que las acciones en el próximo lustro? Es muy complicado. Sí, el oro evidentemente no genera flujos de caja, es un metal, es una piedra, como diría Warren Buffett, pero no todo es eso. Muchas veces también estamos en una sobrevaloración, una burbuja de activos de riesgo y el pinchazo, claro, puede perjudicar mucho a estos valores y favorecer a el refugio, en este caso, ¿no? Que puede ser el activo real. Bueno, ahí dejo la pregunta, desde luego muy interesante también a veces quitarnos la careta de verlo todo en términos de dólar, una divisa que se va devaluando progresivamente, a veces engaña por tanto al precio de los activos, el famoso efecto riqueza que diría Ben Bernanke, y verlo en términos de activo real. Y fijaros cómo seguimos muy por debajo del pico alcanzado en años 2000, la famosa crisis de las .com. Vamos con la siguiente imagen, seguimos avanzando en la conexión macro, ahí lo ponemos. Unos gráficos que me preocupa bastante. Vamos a ponerlo en grande para que veáis cómo SP Extech, quitando tecnológicas, frente al SP tecnológico. Estamos en mínimos prácticamente históricos, por debajo del pico de las .com. Para que veáis un poco cómo se ha deteriorado la amplitud de mercado. Es decir, están tirando solo las tecnológicas que están, desde luego, en una burbuja frente al resto de acciones, al resto de empresas que realmente son las que están en la economía real, las que producen bienes, ¿verdad? Productos. Yo no sé si es una burbuja, está cambiando mucho la economía, evidentemente, es normal que cada vez vayan cogiendo más peso las tecnológicas, pero desde luego es preocupante. Insisto, esto ya lo vimos en la crisis.com, ¿verdad? Recordáis, muchos de los que nos veis seguro que lo estuvisteis también operando. Bueno, como digo, la economía ha cambiado, no hay que tomarse al pie de la letra, los índices también cambian, cada vez con más peso, pero desde luego el que, estemos en estos niveles comparando SP Extech, tecnológico, que dan tecnologías frente a SP tecnológico, desde luego nos puede hacer pensar que podemos tener cierta burbuja de nuevo en esa parte tecnológica. Son empresas growth que evidentemente van, o empresas growth de alto crecimiento, que pueden ir acaparando flujos, esperando un beneficio a largo plazo que nunca llegue, ¿verdad?
y además muy tendente a los flujos de liquidez y a inflarse con los tipos bajos, que es lo que hemos tenido en la última década, la era de la gran moderación, post-crisis financiera. Mucho peligro. Yo digo que estamos en cierta burbuja en las tecnológicas, lo que no implica que tenga que estallar mañana y pasado. Lo repetí ayer, lo repito hoy. En una burbuja se puede ganar mucho dinero y una burbuja puede permanecer inflada durante mucho tiempo. Así que mucho cuidado. Vamos con la siguiente imagen. Pero desde luego empezamos a tener riesgos de cola que tenemos que tenerlos claro. Fijaros, tremendo este gráfico, tremendo, ¿eh? Flujos pasivos, inversión pasiva. Ya alcanza más del 50% del total de las inversiones. Tremendo, ¿eh? Fijaos cómo ha ido creciendo después de la famosa estrategia de John Bogle. De hecho, ni siquiera fue John Bogle el que lo inventó, sí el que lo comercializó con Vanguard. Pero desde entonces pues han ido cogiendo mucho peso las inversiones pasivas, por ejemplo, sin indexarse a un índice frente a la activa. La activa es elegir un gestor o un fondo de inversión que te gestione el capital y va rotando entre acciones, ¿no? Ha cogido mucho peso la inversión pasiva porque efectivamente tiene poco trabajo, es un clic y te olvidas, es el piloto automático que le llamo yo, ¿verdad? Pero cuidado, cuando ya decían los estudios que cuando pasa el 50% puede distorsionar mercados. De hecho, el hecho de que se estén concentrando todos los flujos en pocos valores, las famosas 7 magníficas, en parte viene por el auge de la inversión pasiva, que al final va metiendo va comprando. Es un fondo que va comprando acciones en base a capitalización y cada vez va comprando las que más capitalización tienen y cada vez se va inflando más frente a la otra, y el hecho de que sigan entrando más flujos pasivos va cada vez haciendo que menos valores pesen más en los índices, porque invierte en base a la capitalización. Y esto está haciendo lo que está pasando a día de hoy, que la amplitud se esté deteriorando, que sean 3, 4, 5 valores las que realmente el índice no haya diversificación realmente, el índice al final dependa de 4 valores. Estás concentrando muchísimo la inversión cuando realmente el objetivo del índice era diversificar, ¿verdad? Bueno, fijaros el riesgo que tiene. De hecho hablaba Michael Burry, el famoso inversor de The Big Short, incluso Druckenmiller Miller, de la gran burbuja de la inversión pasiva, cosa que estoy de acuerdo sobre todo por esto, porque ha llegado al nivel que las tesis también, incluso del propio Bogle y sus discípulos, decían que cuando llegas a estos niveles podía empezar a distorsionar mucho el mercado, así que mucho cuidado con lo que puede estar sucediendo. Druckenmiller particularmente hablaba de la década perdida, de que podemos tener ahora mismo una década donde los índices lateralizaran, prácticamente no diesen rendimiento, pues de eso, durante 8, 9, 10 años, ya lo hemos visto muchas veces eso, podemos estar ante esa posibilidad, después de las fuertes valoraciones en las que estamos ahora, estas tendencias burbujísticas, después de haber imprimido tanto dinero en los últimos 12 años, la era de la gran moderación, tipos a cero, los QE infinitos, recordar, post-crisis financiera, todo esto ha creado esta burbuja que, repito, puede estar en sus últimas fases y dar pie a esa famosa década perdida. También un ratio que me gusta mucho es el porcentaje del ahorro familiar destinado a bolsa, está a máximos históricos, así que muy muy peligroso todos los ratios que tenemos. Y fijaros, la tendencia es brutal, mucho cuidado, ha sido una estrategia muy muy beneficiosa para el inversor, pero puede empezar a dejar de serlo. Como siempre digo, además, es muy tramposa las comparaciones entre inversión pasiva e inversión activa. La comparación real es entre gestores pasivos y gestores activos. Un gestor activo es un gestor de un fondo de inversión que tiene una mochila tremenda de regulación, de comisión, de liquidez. Lo que habría que comparar realmente es la inversión pasiva con el inversor activo. Gente como vosotros y como yo, que tenemos mucha más facilidad para batir al mercado. Pero eso será una discusión para otro día. No me voy a meter hoy en eso, vamos a la siguiente imagen, vamos avanzando. Y fijaros, gran bomba a día de hoy también que tiene la economía financiera en Estados Unidos. Lo hemos comentado, el commercial real estate. Pero este gráfico es interesante, lo vamos a poner en grande para que lo veáis, porque compara el precio de los locales comerciales. Fijaros, año 2022-2023 lo tenéis a la baja frente a otros ciclos. Es que estamos en el peor de la historia prácticamente. Insisto, precio, ahí lo tenéis del real comercial, las oficinas, los locales comerciales, claro, se están despeñando. Esto tiene mucho que ver
bueno, después del COVID han cambiado las pautas un poco de consumo, se ha apostado por el teletrabajo y esto evidentemente ha hecho que muchas oficinas estén vacías y muchos promotores se hayan quedado con proyectos a medias, empieza a haber impagos y esto sea un riesgo también para el sector financiero, que está, pues eso, apalancado en esta clase de productos. De hecho, no solo es el sector bancario estadounidense, estamos viendo también problemas en Japón, problemas en Alemania, de bancos europeos y japoneses que están también expuestos a este tipo de oficinas en Estados Unidos y ya están viendo pues problemas de balance. Es la gran bomba de relojería. Lo decía el propio Jay Powell, que es lo que teníamos que tener vigilado, así que lo seguiremos muy de cerca. Yo creo que tarde o temprano entrará la Reserva Federal a comprar este tipo de títulos, como ya hizo en el año 2008 con esos CDOs, esas titulaciones de hipotecas que eran, bueno, pues metían todo tipo de basura y actuó de banco malo, ¿no? La Reserva Federal en ese famoso bailout que hizo en el año 2008, pues rescatando al sector bancario, dejó caer alemán, pero el resto fue rescatado. Vamos ya con la última de las imágenes que tenemos para el día de hoy, lo ponemos ya en la pantalla. Fijaros qué interesante, siempre The Economist, y lo digo pues porque es una señal contraria. La portada, fijaos, vamos por la grande para que la veáis bien, la portada de Economist del último mes, que saca a Xi Jinping, presidente de China, diciendo quién está al control, ¿no? Y en general de las bolsas chinas con ese despeñe que ha tenido. Bien, señal de pánico, ¿no? Quieren vender pánico. The Economist, también Financial Times, por cierto, hablaba o tenía un titular similar. Cuando yo veo esta clase de titulares en los principales medios, para mí es una señal de compra. Los grandes medios venden miedo ahora mismo porque las manos fuertes están queriendo comprar y tienen que vender ese miedo para que el retail venda. Esta es la ley más vieja o la treta más vieja de Wall Street. Esto se ha utilizado toda la vida. A nivel técnico hacen las barridas que hemos comentado muchas veces y a nivel fundamental pagan publireportajes como este o esa clase de portadas para crear medio en la masa de inversores, en los retails, ¿verdad? En las manos débiles, y genera esa sensación de ansiedad, de miedo, que vendan y ellos buscan esa contrapartida para construir posición. Por eso siempre digo, cuando veo esta clase de portadas que además vienen muy de golpe, lo hemos visto en Financial Times, está The Economist, es que es brutal, ¿verdad? Sí, muy bonita, siempre los diseños son tremendos, los de Economist, pero para mí señal contraria y gran señal de compra, un poco en tono irónico, pero desde luego para mí, y no lo digo en broma, pesa mucho empezar a ver esta clase de miedo en los principales medios. Sabéis que nosotros estamos ya empezando a posicionar, ya tenemos posiciones, pero seguimos posicionando en China, vemos una gran oportunidad de cara al medio plazo. Aquí sin caretas, yo soy muy transparente, sin querer dar consejos de inversión, trato de ser lo más honesto y honrado posible. Os pido como siempre la opinión, caja de comentarios, podéis comentar lo que queráis, os leo personalmente, así que os mando un fortísimo abrazo. Recordad visitar Trading Pro y las redes sociales y dar a me gusta a este programón, mejor dicho. Un besazo amigos, chao.